adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres precioso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Oh, derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, tú eres precioso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Oh, derrama tu espíritu y que tu luz brille, Señor Jesús, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Queremos adorarte con todo el corazón, Señor. Queremos bendecirte con todas las fuerzas de nuestra vida, Señor. Entregarte todo lo que somos, Señor, en adoración a ti, Dios. Rendirnos en totalidad, Señor. Aquí estamos, somos tus hijos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Sabemos que estás levantando ese espíritu de intercesión, y esa intercesión que estás haciendo en este tiempo es hermosa porque nos estás edificando y estás por medio de este remanente, de este pueblo, de esta iglesia que estás levantando. Tú estás levantando un pueblo, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, para exaltar tu nombre. Por eso queremos disponernos en esta hora, Señor, para que tú hables a nuestra vida, para que tú sigas obrando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, queremos que tú nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Y vamos a leer la palabra, mis hermanos, en Daniel, en el capítulo 6. A través de aquel tiempo donde Daniel estuvo en Babilonia, se levantaron reyes, príncipes, y Dios tenía una gracia sobre Daniel. Daniel era un hombre que tenía sabiduría de Dios. Era un instrumento que tenía mucha devoción a Dios. Era un instrumento que estaba dispuesto siempre para hacer la voluntad de Dios, y servía en Babilonia, en medio de aquella ciudad perversa, mala. Dios levantó a Daniel, Dios lo usó para hablarle sobre aquel sueño que había tenido Nabucodonosor. Dios también
le reveló el sueño, no solamente tuvo la interpretación del sueño, sino le reveló el sueño de una manera tremenda, sobrenatural, para que pues se reconociera que había un Dios sobre Israel, se reconociera que había pueblo escogido de Dios. Dios a través de la historia, a través de los tiempos, siempre ha levantado instrumentos, instrumentos para la gloria de su nombre. Y en este último tiempo Dios está levantando un pueblo completo. Amén. Un pueblo entero, o sea, está levantando una generación. Está levantando nuestras familias, está levantando nuestros hijos para que nosotros testifiquemos, así como Daniel testificó en medio de Babilonia, nosotros de igual manera testifiquemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios victorioso, un Dios que es real, genuino y real. Y Daniel fue ese instrumento de igual manera como Dios lo usó. Si vemos la experiencia en el tiempo de Belsasar, cuando profana los vasos del templo, dando banquetes y fiestas, utilizando los instrumentos, los utensilios santos de Dios, profanando lo que pertenecía a santo al templo de Dios. Daniel le habla con autoridad. Daniel le revela lo escrito por la mano que aparece y escribe Mene Mene Tekel Uparsin, un significado que nadie entendía, pero Dios le mostró a Daniel que el reino le iba a ser quitado y que iba a morir aquel príncipe, aquel rey. Entonces, Dios en medio de Babilonia está levantando esos instrumentos, está levantando de una manera sorprendente una generación y está levantando unos intercesores, porque Daniel era un intercesor, como son cada uno de los que están acá conectados, de aún los que no están. eh, Cada uno Dios los ha llamado a interceder por sus familias, por sus hogares, por sus hijos, por sus hermanos. Los despierta en la madrugada, los levanta para que empiecen a invocar el nombre de Dios. Daniel fue un instrumento perseguido por estas cosas y de igual manera nosotros seremos perseguidos. Amén. Y suena un poquito delicado esa parte, pero es así, es real. Estamos siendo instrumentos perseguidos, perseguidos, perseguidos porque las oraciones, cuando tú te levantas a orar, a interceder, siempre va a haber una oposición. Siempre va a haber una oposición a lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer con este pueblo que Dios está reuniendo en medio de las naciones. Acá vemos instrumentos de diferentes naciones, ciudades, regiones. Entonces Dios está levantando esos instrumentos y a través de lo que Dios está haciendo, Dios aún así permite, porque tenemos que ser pasados por el fuego. Dice que la palabra que a través de diversas pruebas es necesario que entremos en el reino. Entonces vamos a tener que pasar por circunstancias, por pruebas, por dificultades. Y Dios nos prepara y nos muestra porque nos dejó la escritura, nos dejó la palabra, para que nosotros sepamos que todas las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza lo son. Para mi enseñanza, para que yo comprenda que como Dios utilizó a Daniel en medio de Babilonia, y no es casualidad que la iglesia del último tiempo y
y que hable la Biblia en Apocalipsis es Babilonia. Es Babilonia una potestad que gobierna el mundo. Y lo habla así que en el último tiempo será así. Nosotros estamos en los últimos tiempos. Mucha gente ve lejos el regreso de Jesús. Mucha gente ve lejos el cumplimiento de las profecías, pero nos damos cuenta que todo está casando perfectamente si nosotros seguimos las escrituras. Si estamos atentos, atentos. Por eso Dios nos manda a velar. Por eso Dios nos manda a clamar. Por eso Dios nos manda a orar sin cesar. Velad y orad. Y, y estas cosas suelen pasar porque el pueblo siempre va a tener oposición. Nos debemos preocupar cuando no tengamos oposiciones, mis hermanos. Cuando a usted no le pase nada, esté bien, que no suceda nada. Y en ese momento es cuando nosotros debemos tener un pensamiento y es algo está mal. Cuando no está pasando nada, cuando no hay ninguna adversidad, cuando no hay dificultad, nosotros estamos puestos porque tenemos que pasar esas circunstancias, esas adversidades. Daniel, cuando en los tiempos de Darío, Daniel vino a ser uno de los gobernantes del reino. Estuvo sobre todos los sátrapas, los príncipes, tuvo un lugar premiado. ¿Por qué? Él tenía, dice la palabra, y que tenía un espíritu que superior. Y el único espíritu superior es el espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Porque todos tenemos el mismo espíritu. Tenemos un mismo espíritu. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu superior que posaba sobre la vida de este instrumento. Y este instrumento, los sátrapas, los gobernadores, conspiran contra Daniel. Porque Daniel rendía culto a Dios constantemente. Oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche. Era instrumento usado por Dios. Un instrumento que estaba atento a lo que Dios quería hablarle en el secreto. ¿Cómo debemos estar atentos a que Dios nos hable dónde? En el secreto. Ahí es donde Dios empieza a revelar, donde Dios empieza a hablar, donde Dios empieza a hacer, a mostrarnos. Y esos hombres se puede decir la palabra, conspiraron, se amangualaron, como decimos nosotros. Se amangualaron contra Daniel para acusarle y para que a través de un decreto real pudieran hacer que Daniel claudicara de servirle a Dios. Pero detrás de todo esto habían espíritus. Estaba Satanás levantado contra Daniel. Nosotros recordamos que Daniel iba a ser revelado muchas de las cosas que iban a pasar en el último tiempo, o sea, en este tiempo, donde Dios le muestra a Daniel qué va a suceder con la ciudad de Jerusalén, qué va a suceder, qué va a pasar con el templo, qué va a suceder en los últimos días. Y Daniel, para recibir la revelación, para recibir eso hermoso de Dios que Dios quería depositar en él, para dejarlo escrito, para que nosotros, después de más
de 2500 años nosotros comprendiéramos que esta palabra por la cual Él pasó persecución, por la cual Él pasó dificultades, era para edificación del pueblo de Cristo, para la iglesia de Cristo. Entonces nos damos cuenta de que las cosas que están sucediendo en este tiempo no son por casualidad, sino que mientras más ores, va a haber oposición, pero mientras más ores, más te va a fortalecer, Dios más te va a llenar, Dios más te va a dar fruto, Dios más te va a llenar de carácter, Dios más lo va a hacer, más va a hacer esa formación del carácter. Cuando nosotros oramos por imposición, cuando nosotros oramos porque nos toca, cuando nosotros oramos porque no hay de otra sino orar, porque nos lo dice el pastor, nos lo dice el hermanito, nos lo dice la hermanita, y lo hacemos impuestos, las cosas empiezan a decaer, porque no se trata de una imposición, sino se tiene que tratar de un deseo del espíritu de nosotros y de nuestro interior, de nuestro corazón, de humillarse delante de Dios y traer ofrenda a Dios. Y Dios así llenaba y así se movía por medio de Daniel, a través del poder del Espíritu superior que había en él, que era el Espíritu Santo. Entonces esos hombres buscaron cómo llevar a Daniel a sentencia, siendo Darío un instrumento que apreciaba mucho a Daniel, porque sabía que Daniel era alguien especial. Pero aún así, a través del decreto, a través del complot que hicieron, Daniel fue llevado al foso de los leones. Los espíritus, los demonios siempre van a estar pendientes de nosotros qué hacemos, de si oramos, si no oramos, cómo nos movemos. Y mientras nosotros estemos en el pecado, en la carne, en la iniquidad, los espíritus no se van a meter con nosotros. Van a dejar ahí en el pecado, que usted se desvíe, que usted se pierda. Pero mientras usted más se acerca a la santidad, a la comunión con Dios, entonces van a empezar las luchas, van a empezar las dificultades. Y aquellos gobernadores de aquel reino, los magistrados, los sátrapas, los príncipes, capitanes, acordado por consejo, que promulguéis, le dicen a Darío, un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. La oposición siempre se va a levantar. Entonces nosotros necesitamos fortalecernos, prepararnos para lo que Dios está haciendo. La oración es un instrumento que nosotros tenemos para la lucha. La palabra. Son, tenemos varias herramientas, mis hermanos, que nosotros tenemos que empezar a usar. Entonces, dice acá en el capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ese instrumento de Dios no, no se
no se asustó. Un instrumento de Dios que no se asustó a pesar del edicto de muerte. Un instrumento de Dios que no echó un paso hacia atrás. No echó un paso hacia atrás, mis hermanos, aún a pesar de eso. ¿Cuántos de nosotros hemos sido asustados por cosas así? Ay, no, pero no me meto con Dios por esto, lo otro, no quiero esto, no quiero lo otro. Y nos apartamos y nos alejamos por el temor que hay en nuestro corazón, por el temor que tenemos de de no sentirnos perseguidos, de no sentirnos ultrajados. Muchas veces conspiran contra nosotros. Hay persecución, pero nosotros debemos tener gozo en medio de la persecución. Y no es fácil. No es fácil cuando vemos tanta altivez, cuando vemos que se levantan, cuando vemos que hay soberbia y que queremos ayudar a alguien y hay soberbia, que queremos hacer lo otro y hay soberbia, cuando vemos que hay una oposición. Es cuando nosotros más debemos abrir las ventanas. Es cuando nosotros más debemos arrodillarnos a orar. Es cuando nosotros más debemos clamar. Y él lo empezó a hacer, Daniel empezó a seguir haciendo lo que hacía, orando, clamando, intercediendo por Jerusalén, intercediendo por el pueblo de Dios, intercediendo. Y Dios ve la respuesta de esto, mi hermano, cuando estamos en un momento de persecución, cuando estás en esas luchas y tú te postras a clamar, es cuando más el Señor escucha ese clamor, porque es donde sale un clamor genuino, mis hermanos, aún a pesar de las circunstancias, de que no haya el dinero, de que lo humillen a uno, de que pase lo que pase uno, hermanos, es cuando más uno debe clamar y agradecer y poner una sonrisa en nuestro rostro delante de Dios, y no una sonrisa hipócrita, sino una sonrisa de que estoy siendo confirmado que soy instrumento tuyo. Entonces, no debemos tener un espíritu de cobardía, sino de valor, espíritu de fuerza en el Señor, valientes, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes, los violentos en el espíritu son los que lo arrebatan, no aquel que eh, se deja arrumar por esas circunstancias, no aquel que se deja arrumar y cae en la carne para contender con los demás en la carne. No se trata de eso, se trata de levantar el rostro y que aun cuando lo estén apedreando a uno ponga su vista en Jesús, como lo hizo aquel instrumento apedreado en medio, rodeado por fariseos, por escribas, por aquellos hipócritas de la ley, apedreado. Esteban no, no se dejó intimidar, sino Esteban tuvo ese valor y esa fuerza en el espíritu para levantarse y poner sus ojos en el Señor. Porque las circunstancias, la adversidad no lo dejó declinar, sino permanecer firme ante la fe. Y vemos que Dios va a empezar a hacer cosas grandes en medio de este grupo de mis hermanos, en medio de las personas que están aquí. Yo quiero decirles a cada uno de los que están acá conectados que Dios va a hacer cosas grandes sobre la vida de cada uno de los que está acá.
algo maravilloso Dios va a empezar a hacer. Dios va a empezar a establecer su reino en medio de nosotros y Dios nos va a dar la victoria. En cada una de las situaciones que nosotros estemos, Dios nos va a dar esa victoria. Dios va a empezar a obrar en este año cosas sobrenaturales en nosotros, cosas en la vida de cada uno. Y créalo, mi hermano. Yo no suelo soltar palabras, sino lo siento así por el Espíritu. Yo no suelo ser muy sensorial en ese aspecto. Lo digo porque Dios me lo está mostrando. Hay algo que Dios va a hacer. Y Dios va a empezar a engrandecer instrumentos, a levantar instrumentos para la gloria de Él. Pero debemos cuidar lo que Dios nos da. Debemos apreciar lo que Dios está haciendo. Dios en este tiempo va a empezar a mostrar su gloria. Va a empezar a levantar instrumentos con el espíritu de Moisés, que aún en medio de la circunstancia difícil que estaba Moisés sin nada, en el desierto, Dios lo llamó para que fuera a liberar un pueblo. Dios lo va a hacer. Así como llamó a David, detrás de las ovejas estaba. Dios va a levantar instrumentos para que lleven su gloria, así como la llevó Daniel, como la llevó David, como la llevó Moisés. Instrumentos usados, pasados por procesos fuertes, pero usados para la gloria de Dios. Y Dios lo va a empezar a hacer, así como levantó este instrumento, aún a pesar del escrito, aún a pesar del edicto real. Daniel tuvo fe y creyó que Dios iba a ser el que se llevara la victoria en esta situación tan adversa. Así como aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos instrumentos que fueron arrojados en ese horno de fuego por Nabucodonosor. Y nosotros no nos postraremos. Sepa, oh rey, le dijeron. Nosotros no nos vamos a postrar ante la imagen, porque nosotros no nos postramos ante ninguna imagen de hombre, nosotros solamente nos postramos ante Jehová, Dios de los ejércitos. Nosotros nos vamos a postrar ante ti, Nabucodonosor. No nos vamos a postrar ante tu imagen, porque nosotros no estamos para postrarnos ante imágenes de hombres. Nosotros acá no le vamos a rendir gloria a ningún hombre. Ningún hombre acá se va a tomar el lugar de Dios, sino nosotros vamos a rendir culto a Dios. Y sépase que si no nos libra del fuego, aún así no nos vamos a postrar y vamos a seguir adorando a Dios, porque a Dios pertenece la gloria. Fueron instrumentos que fueron lanzados al lago, al horno de fuego. Y ahí fue donde Dios estuvo en medio de esa circunstancia tan difícil, donde sus vestiduras no se quemaron, donde sus vestiduras ni siquiera olían a humo. Es algo sobrenatural, como Dios respalda, como Dios guarda. Y así, de este modo, Dios, a este intercesor, a este instrumento, Daniel, echado en un foso de los leones, con una piedra, sepultado. Y lo primero que Daniel, cuando Darío le dice, Daniel, ¿aún vives? Y él le responde que Dios, el Dios al que él le sirve, el Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él me ha podido librar de los leones. Él me ha librado de los leones en medio de esas circunstancias, en medio de esa adversidad.
cómo el poder de Dios libró a este instrumento. Como los leones, el ángel de Jehová vino y le cerró la boca porque Dios estaba con Daniel. Dios estaba con Daniel. Por eso la aprobación de Dios, así como Dios hablaba en ese sueño. Nosotros estamos orando, todos ahí conectados, orando, clamando. Dios está sacando fuego en medio de esa oración. Fuego en medio de esa oración. Porque ese fuego para el pueblo de Dios es para aprobación, más para el impío, para el que no ama a Dios, para el que no quiere a Dios, es para ser consumido. Así como cuando Moisés extendió la vara hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizo y cayó fuego sobre la tierra. Y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto para, para aquel que no conoce, para aquel que no quiere lo santo de Dios, es para ser consumido. Para el impío es para ser consumido, pero para el fuego, para la iglesia es para purificación. Es para ser levantado, es para ser, es, es para avivar, es para llenar. Por eso hay una palabra en Levítico que dice que salió fuego delante de la presencia del Señor, que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Y al verlo todo, el pueblo clamó delante de Dios, se postró en tierra y adoró. Porque ese fuego lleva a adorar a Dios. Es un fuego de adoración. Es un fuego de limpieza. Es el que Dios está impartiendo. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos estar dispuestos, dispuestos, no impuestos, sino dispuestos a orar, a clamar, a estar buscando el rostro de Dios. Fácilmente nos distraemos en muchas cosas. Muchas veces no prestamos atención de que estamos en los últimos tiempos y que debemos estar prestos para lo de Dios. Nuestro corazón siempre anda en afanes, siempre andamos preocupados por la economía, por nuestras relaciones, nuestro, nuestro, nuestro bolsillo, nuestras deudas, y andamos preocupados y preocupados. Y no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y es orar, clamar, estar en esa comunión, entregados a Él. Estar ahí unidos, unidos, dejando fluir el Espíritu, que ore el que Dios guíe, que ponga el Señor y que mueva al que quiera mover en una disposición de corazón. Por eso no debemos sacarle solamente un tiempo a Dios, debemos tener esa mente y ese testimonio avivado en nosotros para que la gloria de Dios resplandezca así como resplandeció en la vida de Daniel. En Daniel se vio eso, se vio el poder de Dios, se vio que, que Dios estaba con él, que en medio de esas dificultades, en medio de esas adversidades, Dios no lo iba a dejar desfallecer a Daniel. Cuando Daniel se sentía débil, venía Dios a sustentarlo. Mientras iba a ser revelado
el plan, el propósito que Dios tenía con Israel, con Judá, con Jerusalén y aún con la iglesia gentil. Mientras Dios le revelaba eso, Daniel sufría ataques, persecución, adversidad. Pero él estaba dispuesto, mis hermanos. En el capítulo 10, versículo 10, Daniel dice, aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Daniel era un instrumento que estaba debilitado, pero que a través del poder de Dios recobraba fuerzas. Por eso, mis hermanos, cuando tú te sientas débil, cuando tú te sientas debilitado, cuando tú te sientas que no puedes más, dile al Señor, ven y tócame como tocaste a Daniel y levántame y dame las fuerzas, porque a través de las palabras que Daniel estaba escuchando, la presencia de Dios empezaba a inundar su vida. La presencia de Dios estaba con él. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Escucha esto, mi hermano, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, estas dos cosas son importantes, mis hermanos, entender y humillarse. Van amarradas las dos cosas de la mano. Yo que entender y tengo que ser como humilde, humillarme, humilde. Un hombre que había recibido poder de Dios, revelación de Dios, un hombre que había sido usado poderosamente, estaba revestido de estas dos cosas, hermano, de entendimiento y de humildad. Dios nos muestra a través de su palabra, muchos hombres trataron a Dios en la intimidad, buscaron, Dios les dio victoria, Dios les dio grandeza, pero se apartaron. En muchas ocasiones se apartan y viene la desgracia y viene el acabose para sus vidas espirituales y aún para sus vidas naturales, porque no tienen el entendimiento y no tienen la humildad, sino es su corazón lo que hay es soberbia. Y podemos ver un caso como el caso del reinado del rey Usías. Segunda de Reyes, capítulo 26, en versículo 6, podemos leer ahí, dice, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, o sea, Dios le daba la victoria tremendamente a este instrumento. Y el muro de Jabnía y el muro de, o sea, derribó a los enemigos, edificó ciudades en Asdod y en tierra de los filisteos. Dios le da la victoria hasta en la tierra de los enemigos, mis hermanos. Qué tremendo cómo Dios estaba con este hombre. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta las fronteras de Egipto porque se había hecho altamente, oiga esto, poderoso.
Este instrumento fue poderoso porque Dios le dio la victoria, porque Dios estaba con él. Se volvió altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a las puertas del ángulo y junto a las puertas del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Dios le dio las herramientas y la inteligencia. Asimismo edificó torres en el desierto. Oiga, en el desierto. ¿Quién edifica en el desierto? Solamente aquel que tiene ayuda de Dios. Edificó torres en el desierto, junto a las puertas del ángulo y junto a las puertas del valle y junto a las esquinas, y las fortificó, y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, y así en la Cefela, como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Era un instrumento, hermano, que tenía tremendos dones. El apoyo de Dios estaba con él. Tuvo también Usías un ejército de guerreros. Oiga, instrumentos que lo acompañaban. Estaba rodeado por guerreros, por ayudas, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y Masías, gobernador, y Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia, valientes, esforzados, eran 2600. Estaba rodeado por fuertes, estaba respaldado. Dios le había dado todo eso. Y dice en el 13, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Oiga, todo lo que tenía este instrumento de Dios. ¿Cómo la ve usted, mis hermanos? Tenía instrumentos guerreros respaldándolos. A pesar de toda esa adversidad, a pesar de toda esa lucha, a pesar de todo eso, Dios le daba la victoria porque él sabía que Dios estaba con él. Y sabía que Dios le daba la inteligencia para hacer estratégicamente esos edificios y esas torres. Estratégicamente, ejércitos, Dios ponía a su favor. Como Dios nos puede, hermano, a nosotros levantar poderosamente. Dios te puede dar a ti muchas cosas, y Dios te puede dar a ti riquezas, dinero. Dios te puede dar a ti una posición privilegiada, dones que fluyan. Dios lo puede hacer. Es más, Dios te los ha dado. Tú tienes talentos, tú tienes cosas hermosas que Dios te ha dado, pero nosotros no edificamos esas cosas, sino nosotros nos la pasamos en otras cosas, perdiendo el tiempo, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, sabiendo que estamos en el final, en el cierre de esta historia, de este mundo. Dice, e hizo que Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y sus estructuras poderosas para la guerra. Y su fama, escuche esto, se extendió lejos porque fue ayudado como maravillosamente. ¿Quién lo ayudaba? Dios, hasta hacerse poderoso, nuevamente
poderoso, como decía en el versículo 18, porque se había hecho altamente poderoso. Aquí vuelve en el 15 y dice, hasta hacerse poderoso. Dice acá en el 16, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Escuche esto. Más cuando ya era ¿qué? Fuerte. Su corazón se enalteció para su ruina. Acá tenemos un problema y es el corazón. Daniel tenía un corazón dispuesto, Usías no. ¿Qué instrumento quieres ser tú? ¿Como Daniel? ¿Como Usías? Dios nos ha dado un corazón para adorarle, para glorificarle. Daniel tenía un corazón para adorarle. Entonces Daniel le dijo, no temas, no temas, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, oiga, no ante los hombres, no ante los hombres, sino ante quién, ante Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y eso es lo que Dios te dice hoy. Intercesores, yo voy a empezar a dar sueños, voy a empezar a hablarte al corazón, yo voy a empezar a mostrarte, porque he visto la disposición en tu corazón. No es un corazón enaltecido como el de Usías, sino es un corazón humilde y sencillo que quiere estar dispuesto para recibir la palabra que yo quiero darte. Por eso glorifica a tu Dios, exalta a tu Dios, honra a tu Dios, clámale a tu Dios con todo tu corazón, edifica altar al Señor y ofrece en ese altar holocausto, da ofrendas de paz, testimonio. Cuando tú das testimonio con tus hermanos, cuando este hermano te trata mal, este hermano te ofende, tú le vas a dar una ofrenda de paz. ¿Cómo? Un fruto del Espíritu, mis hermanos. Vamos a honrar a Dios dando holocausto y ofrendas. Holocausto a Dios. Por eso, mis hermanos, este ha sido el mensaje para que nosotros meditemos, para que nosotros estemos dispuestos, para que nosotros honremos el nombre de Dios, para que nosotros sepamos que Él nos llamó, para que no temamos, para que no haya temor en nosotros, no temas. Muchas veces tenemos mucho temor por lo que pasa, por la enfermedad, por lo que nos rodea, pero nuestro corazón no debe tener temor. Sabemos que Dios es poderoso, que el que nos llamó es fiel y justo para terminar la obra que está haciendo en este tiempo. Por eso, dispuestos y humildes, que nuestro corazón, porque Dios te puede engrandecer, Dios te puede hacer fuerte, pero el problema es cuando nuestro corazón se enaltece, cuando nuestro corazón se hace altivo. Por eso, mis hermanos, meditemos en la palabra de Dios, meditemos en el mensaje que Dios nos habla y démosle gloria a Dios con todo nuestro corazón. Démosle honra a Dios por su palabra. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Tu presencia es el deseo de nuestro corazón. Es el deseo de nuestro corazón. Por eso, Padre, aquí estamos para adorarte, para rendirte adoración, para rendirte nuestro corazón, para decirte, Señor, glorifícate, glorifícate, sigue levantando estos instrumentos. Yo oro por cada uno de los instrumentos que está acá conectados, por cada uno de los hermanitos, las hermanitas, intercesoras que claman, que uno las escucha orando.
que cada uno de los hermanos que está ahí intercediendo, qué hermoso eso, mis hermanos, que cada uno se disponga para orar, para clamar, para estar ahí metidos en el Espíritu, clamando, pidiéndole a Dios que siga obrando, que siga desarrollándonos en el Espíritu, no que no nos quedemos postrados, sino que honremos el nombre de Dios, como Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido. Démosle gloria y démosle alabanza a Dios con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios.